Bueno, Doris, qué gusto tenerte esta mañana con nosotros al episodio del ADN del éxito. De verdad que es un honor. Está con nosotros hoy Doris Rodríguez, así que vamos a presentarte. Cuéntanos, Doris, ¿quién eres? Hola, buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que me encantan estos espacios para poder compartir conocimiento, para que ustedes sepan un poquito más de qué podemos hacer y qué podemos mejorar como mujeres. ¿Quién soy yo? Bueno, soy una señora de 53 años, una persona muy positiva ante la vida, la verdad es que sí, pero ante todo soy una hija de Dios, una hija amada de Dios, y eso me ha permitido a mí pues mantenerme siempre como en el camino, buscando pues lo que me hace feliz y lo que pueda hacer feliz también a la gente en mi entorno. Qué lindo, de verdad que esto lo conversábamos antes. Yo, verdad que ahora cuando me preguntan que quién soy yo, lo que digo es eso, soy una hija amada de Dios. Porque después de tanto caminar, uno se da cuenta que saber quién es uno y quién es su padre, lo cambia todo. Todo, realmente digamos, cuando uno tiene como eje principal a Dios y uno lo pone sobre todas las cosas fluyen de acuerdo a la voluntad de Él y se mueve lindo. Se mueve lindo, Ajá. Fluye y es maravilloso. Pues bueno, muy bien. Hoy vamos a hablar un poco del estrés y cómo podemos gestionarlo en nuestro día a día y cómo podemos, bueno, es una realidad, ¿verdad? A veces uno piensa que es como de moda o que todo el mundo dice estoy estresado, pero es una realidad que el distrés, ¿verdad? Que es como el estrés crónico, realmente nos afecta en el día a día. Y muchas veces nosotros nos sentimos cansadas, nos sentimos estresadas, agobiadas, pero muchas veces el cuerpo sale. A veces yo pongo así el dedo y me brinca la mano y yo, ay Dios mío, pasó? Y es el estrés o el ojo me cierra, sí. ¿Verdad? O empieza uno con cosas involuntarias, ¿verdad? Y es como el estrés, ¿verdad? Que de alguna manera, si no lo sabemos canalizar, sale por algún lado, ¿verdad? Por algún lado, pero también pienso que el cuerpo nos va hablando y ahí es donde se van mostrando como las señales que tenemos que aprender a escuchar. Y ese tipo de escucha se hace solamente cuando estamos en pausa. Porque a veces yo digo, el hacer más no me hace más exitoso ni me hace más, el estar más ocupado. Yo creo que uno puede ser una persona que tenga mucho trabajo, pero tal vez al final del día no se sintió como que hizo lo que tenía que hacer, sino como una agenda llena, repleta de cosas y al final el objetivo no se cumplió. Entonces aprender a priorizar, pero el estrés siempre se va a demostrar porque el cuerpo nos va hablando, de alguna manera, ¿verdad? Sí, qué importante eso que dices, porque uno a veces como que el cuerpo lo tiene, sí, evidentemente lo trabaja y lo cuida y todo, pero eso que estás diciendo de que el cuerpo habla, a mí me parece tan interesante. Y digamos yéndonos a otro lado un ratito, a veces uno llega a un lugar y uno ve a una persona y como que el cuerpo como que se encoge, Ajá. ¿verdad? Como que dice, uy, qué raro, es que aquí no hay como ¿verdad? Una buena atmósfera. O cuando te dicen algo o antes de que te hayan una noticia ya el cuerpo lo siente. ¿Qué me da eso de señales? Que el cuerpo habla, claro, ¿verdad? Y con las sensaciones y nosotros no lo escuchamos. No lo escuchamos y bueno, inclusive digamos, yo que tengo ya como algún tipo de experiencia tratando personas, digamos, haciendo trabajo físico, ¿verdad? Tocando cuerpos y eso, uno también puede aprender a leer a las personas. Eso que usted me dice de que a veces uno llega a un lugar y uno siente a alguien, a veces es porque esa persona está como en un estado de estrés muy grande y Uno lo puede ver a nivel de postura, tics a nivel de cuello, cosas así, ¿verdad? Que uno dice, bueno, ahí se genera mucho estrés en ese cuerpo. Claro. Y en uno, que puede ser muchas cosas, a veces ansiedad, el tal vez tener mucho sobrepensamiento, pensar en muchas cosas a la vez, me genera como estrés y a veces yo digo, ay, es que tengo tantas cosas que hacer o estoy pensando en 1000 cosas, claro, pero prioricemos, porque si no nos va a generar mucho estrés ese tipo de sobrepensamientos. Claro, la loca de la casa. ¿Verdad? Ese que nos decimos y cómo no los decimos, Ajá. a veces nos juega una pasadita. ¿Y por qué crees, Doris, que es tan difícil a veces para las personas, para nosotros, detenernos cuando estamos estresados? ¿Verdad? Pensamos como que haciendo más, corriendo más, ¿verdad? Vamos a lograr quizás más y a veces no es así, porque a veces en ese carrerón, en eso más bien las cosas no nos salen tan bien,
¿verdad? Pero ¿por qué nos cuesta tanto detenernos? Nos cuesta mucho pausar porque a veces no tenemos como las herramientas, a veces no sabemos cómo y no nos tomamos ese tiempo de pausar. Y es tan importante en las jornadas laborales, es tan importante hacer 1 o 2 pausas al día y de verdad que ponerlas en práctica nos va a hacer la diferencia en todo. Nos va a hacer sentir mejor a nivel emocional, a nivel físico, nos mejora las relaciones interpersonales, por eso son importantes también los grupos de apoyo en empresas, ¿verdad? Sesiones de bienestar a nivel grupal, pero el hecho de que uno tome una pausa hace la diferencia durante el día. Si yo entro a trabajar a las 8, ya a las 10:30, 11 es momento de hacer pausa. Qué lindo. Ajá. Y eso que tú dices del grupo, yo lo veo con el Club de Flores, que la pasamos tan bonitos y para mí es una pausa en la semana, ¿verdad? Los miércoles en la mañana y que paramos todo. A mí se me olvida qué está pasando en el mundo exterior y entonces hacemos actividades de crecimiento y nos reímos y bailamos y jugamos y eso de verdad, lo que tú dices, o sea, cambia las cosas totalmente. Ya luego uno se inserta de nuevo en el quehacer, ¿verdad? Pero con otra actitud. ¿Y cuáles serían esas señales, Doris? Tú dices que, bueno, que 2 horas y media después, 3 horas y media después de empezar con las labores. Sin embargo, pues no siempre nos acordaremos ni siempre lo haremos así como de alguna manera, como una rutina. O tal vez sí, sería lo ideal, ¿verdad? Sin embargo, ¿cuáles son esas señales que nos dicen a nosotros, alto, paremos, deténgase, ¿verdad? No podemos continuar así. ¿Cuáles serían esas señales que...? Bueno, hay muchas señales. Por ejemplo, digamos cuando nos sentimos ya con alguna pesadez a nivel de hombros o de cuello, cuando ya yo estoy cierta cantidad de horas en una posición y yo me empiezo a sentir incómodo, con dolor de espalda baja, cuando a veces tengo como alguna sensación en el estómago como de susto, como como que me empuja el estómago, todas esas son señales. A veces que el ojo hacen mucha mofa de lo del ojo cuando le brinca a las personas, pero realmente eso es estrés, ¿verdad? Entonces yo creo que hay señales de verdad que cuando uno tiene estrés en el cuerpo, cuando tiene la mandíbula, a veces uno no se da cuenta, pero está con la mandíbula súper tensa y uno dice, ay no, necesito estirarme un poquito porque esta mandíbula ahí se acumula mucha tensión. Qué vacilón y qué bonito y qué interesante ser consciente. Yo he hecho meditaciones, una muy linda de Mario Alonso Puig, de la meditación del corazón, y nunca antes había escuchado que decía, relaje su mandíbula, relaje su lengua. Y entonces, hasta que te lo dicen, eres consciente de que efectivamente tenías la mandíbula, los ojos, las orejas, o sea, que toda la parte de tu rostro y de tu cuerpo está como agarrotado. Totalmente, y uno lo ve cuando hay conciencia y uno hace alguno de los ejercicios, ya sea una respiración consciente o un movimiento de ojos hacia arriba, hacia abajo, el músculo se va relajando. Igual cuando hago movimiento de mandíbula, ¿verdad? O eso de la lengua, que la dejo caer, no la tengo pegadita como arriba, sino que la dejo como, la suelto, ¿verdad? Para sentir, nos cambia hasta la expresión del rostro. Vacilón, sí, qué lindo y ser consciente de eso. Yo recuerdo que cuando estaba pensando Casa Viva y yo decía, el rinconcito de bienestar, decía, es que cuando uno está en medio del trabajo, qué rico salirse como 5 minutitos, venir a meditar, venir a relajarse y volver. Y o sea, cada vez que lo veo, pienso el sentido que tiene, no venir al saloncito, sino parar y hacer una pausa para luego volver a comenzar. Y comenzamos diferente, desde otra emoción, estado emocional. Y una actitud diferente también, ¿verdad? ¿Qué pasa o qué podríamos decirle a una persona que sienta culpa? Yo te voy a decir, tal vez no en esto el estrés, aunque es verdad, a veces yo digo, tengo tanto trabajo que no puedo almorzar. Y yo digo, ¿cómo es posible que yo diga que tengo tanto trabajo y no puedo almorzar, verdad? Que me estoy maltratando. Claro. Lo mismo si no paro a hacer una pausa activa o pasiva, ¿verdad? Porque a veces uno se siente culpable. A mí me pasaba, por ejemplo, en la casa. Yo decía, bueno, tengo que hacer esto, y quería jugar con los niños y yo me sentía como que estaba dejando de hacer algo que tenía que hacer por sentarme a jugar. Claro. Yo digo, pero ¿por qué es ese? O sea, es que nadie te está persiguiendo, ¿verdad? No hay ningún león detrás, ni ningún elefante, pero uno como que tiene ese sentimiento que uno tiene que estar
en modo productivo 24/7. ¿Cómo puede abordarse eso? Bueno, es que ahora eso es, exacto, como que nos han hecho creer que tenemos que ir corriendo, que el éxito se alcanza con 1000 reuniones, haciendo 1000 cosas, pero parte de ese éxito también es descansar, porque si yo me amo, si yo tengo un buen amor propio y si tengo un amor por la gente que está a mi alrededor, yo me cuido. Claro. Y yo descanso, ¿verdad? Hay el otro día estaba leyendo una frase que decía, ahora entiendo por qué los abuelos que se sentaban en los corredores a ver las estrellas, no era que estaban aburridos, no, es que estaban descansando. Realmente se sentaban en el corredor a descansar, veían las estrellas, hablaban con otras personas y todo eso lo llamaban como red de apoyo. Antes no se llamaba así, ahora sí lo vemos así, ¿verdad? No era aburrimiento, era descanso. Claro. Y qué importante eso que dices, porque viendo el documental que hay de las zonas azules, llegaron a la conclusión de 7 zonas azules alrededor del mundo, que lo que alarga la vida y hace feliz a las personas casualmente son esos espacios donde yo dejo todo, hago una pausa y comparto con otros, contando historias, contando chistes, anécdotas y tal. Eso genera vida, claro, ¿verdad? Claro. Entonces me parece tan interesante. Muy lindo y también parte del éxito y de la longevidad de esas zonas, ¿verdad? Viéndolo acá en Costa Rica, es las horas de sueño. También. Que también ahora estamos como muy ocupados con tanta tecnología. Nos acostamos muy tarde con temas tecnológicos y está súper comprobado que necesitamos por lo menos 1 hora antes de irnos a dormir, como buena práctica, dejar todo lo que es tecnología. Entonces, sí, esto retomando el tema de las zonas azules, el tema del sueño es muy importante. Dato curioso, 1 hora antes. Sí. ¿Y cuántas horas son recomendables dormir para una persona adulta? De 7 a 8. Lo que pasa es que a veces las personas ya, adultos mayores ya con cierta edad, no logran las 7 horas o las 8 horas, ¿verdad? Pero lo ideal es de 7 a 8 horas. De 7 a 8 horas. Claro, es un sueño reparador. Sí. Ahora, ya que hemos identificado, ¿verdad?, que es cuando nos duele la espalda, que cuando nos sentimos inquietos, que sentimos algo en la pancita, que, bueno, todos esos signos, una cosa importante es empezar a leer las señales. Sí, eso es súper importante. Porque a veces uno está ahí y no se da cuenta, ¿verdad? Pero entonces cuando nos hacemos conscientes y decir, alto, no me estoy sintiendo bien, voy a parar un momentito, voy a ir a tomarme un tecito, voy a ir a caminar, voy a ir a pensar en otra cosa, ¿verdad? Poder empezar a tener esa sensibilidad para leer lo que nos está diciendo el cuerpo. Y a partir de ese momento, ¿qué prácticas tú crees que nos puedas decir que nos pueden ayudar en esos momentos de pausa? Yo creo que lo más importante es la conciencia de por qué vamos a hacer esto, por qué necesito pausar, por qué necesito aprender tips para pausar. Esa conciencia de que yo sé de que eso me va a generar bienestar a mí. Voy a ser mejor, voy a ser una persona que voy a tener un bienestar integral diferente. Yo siempre trato como de hacer, cuando doy sesiones de bienestar, digamos, a nivel corporativo, intento decirles, ok, hay 7 pilares, ¿verdad? O tips que yo necesito aprender y poner en práctica cuando yo me siento estresado. Después de una reunión muy pesada o cuando más bien voy a entrar a alguna reunión que yo sé que se van a tomar decisiones muy importantes. Y lo primero que yo les digo es una respiración consciente cuadrada. Cuadrada. Ajá. ¿Cómo es esa respiración cuadrada? Eso es porque lo voy a hacer así. Voy a inhalar, esto vamos a hacerlo durante 1 minuto. Okay. Y de verdad que nos cambia todo. Nos cambia hasta el pulso cardíaco. Entonces, 1 minuto vamos a inhalar en 4. Mantengo en 2 y exhalo en 6. Y eso lo vamos a hacer por 1 minuto. 4, 2 y 6. 4, 2 y 6. Hay otros tipos de respiraciones cuadradas, pero esta es como muy fácil, para que no se nos olvide. 4, 2 y 6. Okay. Ese sería el tip número 1. Respirar de manera consciente. Luego, lo que hablamos anteriormente, ser consciente de que tengo que relajar mis hombros y mi mandíbula. Ahí hay demasiado estrés. O sea, que hasta que hace hormiguitas. Movamos los hombros, exacto, movamos los hombros y ahí vamos a sentir cómo va soltando. Sí. Ese es el tip número 2. Como tip número 3, voy a priorizar mis pensamientos, como lo que hablamos al principio. Es que siempre, estoy sobrepensando
o pienso en algo tanto que me roba energía. Necesito priorizar los pensamientos. ¿Qué es tan importante que me quite la energía del momento? Es realmente necesario que yo esté pensando y pensando. A veces uno se siente cansado de tanto pensar. Uno como que se engancha, ¿verdad? Ajá. Un día esto leí algo muy bonito que decía, los pensamientos son como nubes que pasan. Y uno es el que se detiene a ver ese. O como si fuera una película, uno se detiene a ver algo. Porque en algún momento yo pensaba que uno era sus pensamientos, pero en realidad no. Los pensamientos vienen y de todo lado. Yo soy la que selecciono con cuál me quedo y muchas veces me quedo con pensamientos muy bonitos, agradables, pero muchas veces no. Pensamientos, ¿y cómo haré para pagar? ¿Y cómo haré para hacer tal cosa? ¿Y cómo abordaré tal tema? Y le da uno vueltas y vueltas y vueltas hasta que ya echa chispas, ¿verdad? Sí, y vieras que bueno, hay un consejo que es muy sabio de mi papá. Mi papá tiene 86 años y siempre que me dice, cuando usted esté muy estresada, simplemente vuelva a ver hacia otro lugar y trate de cambiar el pensamiento. Porque el estrés nos invade. Claro, y desenfoque. Sí, exacto. Entonces me dice, cuando usted está muy estresada, vuelva a ver para otro lado y piense en otra cosa. Entonces, y él es un señor, está completamente en sus 5 sentidos, ¿verdad? Y tiene 86 años, sí. Y me encanta ese consejo de mi papá. Sí, está muy lindo. Luego, como consejo número 4, que a mí me encanta esta práctica, es conectar con mis 5 sentidos. Pero lo vamos a hacer, para que no se nos olvide, es 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Entonces, primero en el lugar en donde yo vaya a estar, voy a voltear a ver 5 cosas. Okay. Digamos, por ejemplo, aquí que estamos en este espacio tan hermoso en Casa Viva, entonces vuelvo a ver la taza, el lapicero, vuelvo a ver el teléfono, vuelvo a ver el rótulo, la lámpara y la silla. 5 cosas. Ahí estoy poniendo en práctica mi sentido de observación. ¡Qué bonito! Luego 4 cosas que pueda tocar. Entonces toco 4 cosas. Luego 3 cosas que pueda escuchar. Acá en este espacio está muy silencioso, pero puedo escuchar su voz. Claro. Intento escuchar lo que esté pasando afuera. Intento escuchar mi voz. Claro. Entonces, el aire acondicionado. El aire acondicionado. Entonces ahí pongo en práctica la escucha. Aunque sea silencioso, pero 3 cosas. Claro. Luego 2 que puedo oler. ¿Qué puedo oler acá? El té, por ejemplo, el chocolate tan delicioso que estaba acá. Y 1, algo que yo pueda imaginar en mi mente que pueda saborear. Un helado. Hasta que se me agua. Exacto, entonces conectar con mis sentidos. Y eso me desconecta completamente del estrés. De verdad que si lo ponen en práctica, les va a encantar. Esa es una práctica súper linda y se trabaja también muy linda con niños. Qué bonito, sí, claro, porque es muy fácil. Ajá. Luego, como número 5, tomo un poquito de agua y todo esto que les estoy dando, estos tips, que son 7, los van a hacer en 8 o 9 minutos. Claro. No van a tener más de 10 minutos. Es una pausa de 10 minutos como máximo. Sí, no hay excusa. No. Y lo podemos hacer en cualquier momento, en el carro, cuando vamos en el carro, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la casa, en cualquier momento, cuando me voy a acostar. Bueno, un poquito de agua. Y 6, lo que voy a hacer es que me voy a levantar y voy a dar algunos pasos. Si no tengo un espacio como para moverme mucho, simplemente vuelvo a ver por la ventana y veo lo que está sucediendo afuera. Hago una conciencia plena de qué es lo que está pasando afuera. Y como último, nada más es repetir en mi mente, puedo ir un paso a la vez. Puedo ir un paso a la vez. Si quieren hacer un poco de tapping, que eso es como para activar un poco puntos energéticos, tomo mi índice y mi pulgar y lo que voy a hacer es que en el centro del pecho voy a tocar varias veces, golpecitos pequeñitos y voy a repetir, estoy bien, estoy en calma. Estoy bien, estoy en calma. Qué bonito. Y eso que decías, digamos, todos estos ejercicios yo los veo como volver al presente. Exacto, ¿verdad? Es mucho volver lo que se llama el mindfulness. Exacto, Ajá. Volver al presente. Yo recuerdo que yo con los niños cuando estaban pequeños hice un día una actividad, y lo he hecho en varias ocasiones, de salir con un tarrito a recolectar flores, ¿verdad? En la calle, en el barrio. Y un día yo dije, esa era como para intencionar que ellos, ¿verdad?, pudieran estar en el momento presente y sobre todo saborear las cosas lindas, pequeñas que nos da la vida, ¿verdad? Como asombrarnos, que es un poco lo decía Albert Einstein, no perder el asombro. Y salimos a 100 metros y había 2 especies de flores silvestres. Y empezamos a revisar una a una
y bellísimas. Una lila, una amarilla, una naranja, una de muchos puntitos, otra un ramitos. Y yo decía, qué montón de cosas hermosas tiene la vida y nunca nos detenemos a verlas. Claro, y es que también algo que en lo que yo he hecho conciencia, esta actividad de las flores me parece preciosa, porque primero estamos en un momento presente, pero más allá de eso, dicen que la felicidad no existe, sino que existen los momentos felices. Claro. Y la suma de todos es lo que nos hace ser felices. Claro. Entonces, digamos, actividades como estas, lo que hacen es que suman a la felicidad. Sí, es verdad, es como el balance. Enrique Rojas decía que la felicidad es como hacer un chequeo de caja y que los momentos buenos pesen más que las cosas no tan buenas. Claro. O que lo que... Sí, un arqueo, ¿verdad? Que cómo está la cosa. Y eso me recuerda también una cosa que yo hago con los niños, que es que cuando hay un momento así, digamos, si hablamos como de momentos de pausa, y yo ahora la digo sin ellos, ¿verdad? La digo para mí misma, ¿verdad? Cuando hay momentos en la vida donde uno dice, no sé qué está pasando afuera, estoy aquí metida, viviéndolo, feliz, ¿verdad? Ya sea que me esté tomando un té, ya sea que esté compartiendo con una amiga, ya sea que esté en un podcast, esté en el Club de Flores, que esté comiéndome un postre o viendo un atardecer, viendo la luna, no lo sé, tantas cosas bonitas. Yo les decía a ellos, niños, si un día se preguntan qué es felicidad, esto es felicidad. Y ahora me lo digo a mí, o sea, si yo me pregunto qué es felicidad, son esos pequeños momentos donde dejamos todo atrás, claro, y solamente disfrutamos lo que tenemos al frente, que muchas veces es estar en el Zacat viendo las nubes. Exacto. No hay momentos más deliciosos que yo digo, bueno, ahí va un caballo, ahí va una vaca. Y uno dice, a veces damos demasiadas vueltas, a veces buscamos las cosas donde no están, ¿verdad? Y cuando volvemos al momento presente y cambiamos el lente y prestamos atención a esas cosas que siempre han estado, nosotros mismos para empezar. Claro. Nuestro cuerpo, tú dices la respiración, nuestros sentidos, o sea, a veces estar en ese lugar, o sea, no tenemos que cambiar para que seamos diferentes ni más felices, ¿verdad? Ni estar más tranquilos. Podemos aprovechar el mismo entorno donde estamos. Y generar momentos así, yo creo que es muy importante durante la semana, durante el día, hacer más cosas que nos gusten. Sí. Darnos ese lujo o ese privilegio de que si me gusta escuchar la lluvia, entonces abro la ventana porque me genera más hormonas de felicidad, claro, ¿verdad? Entonces buscar esos espacios, intencionar de verdad que uno quiere generar espacios de felicidad de las cosas que a uno le gustan. Claro, porque si no la vida pasa. Total. Y uno dice, cuando tenga tiempo, cuando tenga plata, cuando me pensione, cuando los hijos crezcan, cuando esté de vacaciones, y entonces la felicidad, la pausa, el descanso se queda para esos momentos. Sí, como dicen, la felicidad, la vida no es un destino, es un viaje. Exacto. Es de hacer de este viaje lo más honesto y sincero con nosotros mismos para poder tener muchos momentos de felicidad. Qué bonito. En este viaje tan bonito. Qué bonito. Y programarlos. Yo en el libro del monje que vendió su Ferrari, decía él que había que una vez a la semana hacerse un masaje. Y yo decía, sí, es que de verdad que se necesita. Pero bueno, puede ser un masaje, puede ir a una tarde a la semana de tomar café con las amigas, una tarde de cita con el esposo, con los hijos, no sé, ir a una clase de algo que las uñas o algo, sí, algo, pero ponerle como hora, bloquear el calendario y decir, todas las semanas tengo que hacer algo para mí. Yo tengo una amiga que ella hace una cita con ella misma. Ay, qué lindo. Todos los martes ella tiene una cita con ella misma. Y lo que sea. Y lo que sea, se va a tomar un café, o ese día almuerza, o ese día se va a cenar solita, reserva un espacio, va y espera a alguien. No, tengo una cita conmigo misma. Ay, qué lindo. Qué lindo. Sí, eso está hermoso. Sí. Y es que de verdad que tenemos que atrevernos. Yo hace unos días tenía un mandado por ahí, tenía que esperar un lapso y yo dije, bueno, voy a ir a ver una película al cine. Era, no sé, un domingo a las 4 de la tarde, 3 de la tarde. Y yo decía, pero no lo programé, no lo hice. Y yo dije, no importa, voy a ir sola, no importa. Entonces me metí al cine, pero yo tan feliz, me compré una sangría. Yo estaba en el cine comiendo palomitas, tomando sangría y viendo El Diablo que se viste de moda o esa película. Ajá. Y yo dije, ¿y qué importa? O sea, porque yo tengo que esperar como planear también, porque hay momentos inesperados que uno puede como sacar, ¿verdad? Y que yo dije, no importa, yo me lo merezco y no necesito de nadie más,
para poder yo darme esos momentos lindos y qué importa, ¿verdad? No, sí, no sentirse claro. uno... Como, no, lo importante no es, digamos, vamos a ver, yo creo que uno tiene que disfrutar de la misma soledad. Sí. A veces uno tiene que tener espacios de soledad, Sí. porque en esos espacios de soledad es donde uno se conoce más. Así es. Sí, y conoce lo que uno necesita, lo que uno quiere, ¿verdad? Y sirven para oxigenar, ver las cosas diferentes y entrar otra vez a la rutina, a la misión, al propósito de una manera como más tranquila. Porque si uno está bien, los demás que están alrededor de uno están bien. Claro. Claro, si uno está que echa chispas, los demás es como no se me acerque. No se me acerque, no, y va a ser uno un generador de conflicto también, que Correcto. no es la idea, ¿verdad? Uno quiere también pues tener gente alrededor que esté bien, y claro. uno estar bien, ¿verdad? Para disfrutar al máximo de todas las cosas. Claro, y hablando de chispas, otra cosa que yo he estado aprendiendo es que, vamos a ver, los conflictos de alguna manera no es que son inevitables, pero se van a dar. O sea, los retos, los momentos que de alguna manera te representan un reto, ¿verdad? No van a dejar de existir, pero lo que uno hace ante esa reacción, digamos, esa reacción después de eso que lo genera, creo que hace toda la diferencia. Totalmente. Porque en algún momento yo reaccionaba ante los acontecimientos, ante... no sé, los abordajes de la vida. Sin embargo, ahora esta pausa, que voy a empezar a implementarla para vivir más en calma, la estaba implementando en no reaccionar, ¿verdad? Entonces hay un conflicto, hay una discusión, hay un tema por resolver y entonces yo digo, necesito espacio. Claro. Voy a ir a respirar un ratito, voy a pensarlo mejor, voy a analizarlo, no tengo que dar una respuesta ya, me puedo ir y eso me ha ayudado tantísimo. Se nota la diferencia, ¿verdad que se nota la diferencia cuando uno lo hace? Mucho. Es como el manejo de emociones. Yo lo siento también cuando yo estoy en una situación tal vez un poquito conflictiva, lo que fuera, respiro un poco y digo, ok, si quiere lo conversamos ahorita. Y esa, como dice usted, esa pausa hace la diferencia del resto de lo que viene. Sí, porque a veces uno toma decisiones impulsivamente y después uno dice, lo tomé al calor del momento, no era lo mejor, me hice daño a otra persona. Entonces, digamos, creo que lo que hablamos hoy de hacer pausas aplica para varias cosas. Pausas, aunque estemos bien, para admirar lo hermoso que tiene la vida. Pausa cuando estamos un poquitito desequilibrados para poder calmarnos. Y pausas ante un conflicto para poder asimilarlo y darme una mejor respuesta. Totalmente. Las pausas son importantes en todos los momentos de la vida. Cuando voy en un avión, cuando, ¿verdad? O sea, siempre, en todos los momentos de la vida, siempre es como hacer esa pausa para mí, ¿verdad? Para yo estar en mi eje, en mi centro, y así de ahí poder tomar mejores decisiones. Ay, qué lindo. Muy bien. Doris, muchísimas gracias. Si tú tuvieras que definir cuál es el ADN del éxito, ¿cómo lo definirías? Bueno, yo creo que para eso se llevan algunos años para entender, digamos, cuál sería el ADN del éxito. Tal vez hace algunos años no podría dar la respuesta, pero hoy por hoy yo creo que es buscar lo que uno lo hace feliz. Yo creo que es prepararse en todos los aspectos de la vida para llegar a ser una persona de bien y una persona que hace lo que le gusta. Y de ahí se desarrollan un montón de cosas lindas. Claro, gana uno y ganamos los demás. Exacto. Doris, muchas gracias por estar aquí. Gracias a usted. Dame la manita. Gracias. Gracias. De verdad por compartirlo.